Tierra, Sangre, Conocimiento, sobre el movimiento de la Tierra, se ha convertido en uno de mis animes top. Originalmente esta serie es un manga que se adaptó de una manera bastante fiel, por lo que he leído. Hay muchas cosas que comentar, especialmente sobre el final. Desde luego este vídeo va a estar lleno de spoilers, así que si no has visto la serie, te recomiendo que la vayas a ver inmediatamente. Y luego vuelvas, claro. Por empezar, tengo que decir que hacía mucho tiempo que un anime no me enganchaba de esta manera. Especialmente en los primeros capítulos, me ha dejado completamente pegado a la pantalla. Pensaba que un anime que fuera sobre el heliocentrismo era algo que tampoco tenía mucho interés. ¿Cómo lo podían hacer interesante? Bueno, al final un anime es de las pocas cosas que puede hacer que la teoría heliocéntrica sea algo épico. Al estar basada en la época de la Inquisición, las conversaciones sobre Dios son numerosas. Siempre que se habla sobre el heliocentrismo, se menciona a Dios. Este es un detalle que me ha gustado mucho, no porque yo sea religioso ni nada por el estilo, sino porque enfoca la teoría heliocéntrica no como una pelea entre religiosos y ateos, sino una pelea de aquellos que luchan por el conocimiento. La teoría heliocéntrica es el motor de la serie, pero bien podría haber sido cualquier otra cosa, porque en el fondo la serie trata sobre la lucha por descubrir la verdad. Siempre digo que hay muchos animes que se podrían desarrollar con actores reales porque no tienen ningún elemento fantástico o que sea un impedimento para hacerlo de esta manera. Sin embargo, me alegro que esta serie se haya hecho en este formato. Si alguna plataforma como Netflix la hubiese producido, hubiera contaminado la serie hasta dejarla irreconocible y hubiera perdido su propósito principal. Se hubiera centrado en otras cosas como la lucha de la mujer contra la opresión, la diversidad del reparto o la existencia o no de Dios. Y este no es el cometido principal de la serie. Por ejemplo, yo ya sé que el hecho de que Jolenta sea despreciada simplemente por ser mujer, pese a su gran inteligencia, es algo que está mal. No hace falta que la serie me lo recuerde, ni insista en ello. Estamos hablando de una época completamente diferente y la estamos juzgando con los ojos del siglo XXI. Si existe Dios o no, no es algo que una serie vaya a determinar. Es una cosa personal y cada cual tendrá su opinión. Pero agradezco mucho que la serie no gire en torno a esto y que cada personaje tenga su visión particular sobre Dios y sobre la religión. Porque muchos personajes creen en Dios, pero no creen de la misma manera. No creen que los métodos de la Iglesia sean los correctos. Y cada personaje tiene su visión particular, haciéndolos diferentes. Smith es la cabeza visible del Frente de Liberación de Herejes. Él cree en Dios, sin embargo. Es un naturalista. Cree que la tecnología es la que corrompe a las personas y que éstas, a través de la tecnología, hacen daño al mundo. Un mundo que ha creado Dios. Es prácticamente un neoludita. Sin embargo, no tenía problemas en utilizar afiladores o explosivos, ya que el fin justifica los medios. Badeni es un monje, sin embargo él estudia la teoría heliocéntrica, porque cree que el hecho de que la Tierra gire alrededor del Sol no contradice en nada su fe. Es más, eso demuestra el mecanismo perfecto que es la creación de Dios. Cada personaje tiene sus peculiaridades, y eso los hace diferentes, cosa que se agradece muchísimo, y permite que cada uno tenga su propia personalidad y tenga su propia evolución. La serie no pone a unos como los buenos y como los malos. Si bien todos sabemos que la Inquisición, encabezada por gente como Nowak, es la villana de esta serie, la narrativa no quiere explicarlo desde un punto de vista del bien contra el mal. Nowak, pese a ser un tipo bastante despreciable, solamente quiere una sociedad pacífica para que su hija pueda criarse y vivir en paz. Con esto no quiere decir que no haya personajes que no sean malvados, o que la falta de moral sea algo que no los convierta en villanos per se, pero ellos no tienen esa intención. Nowak no tortura disfrutando del dolor ajeno, lo hace pensando que hace lo correcto, y eso quizá sea lo más terrorífico de todo. Nowak es una mala persona, para mí es un villano, pero la serie no quiere que esto gire sobre héroes o villanos. Espero que esto se pueda entender, lo que quiero decir. Por ejemplo, tenemos el caso de Rafal, el primer protagonista. A mí este me gustó bastante, y el hecho de que lo matasen en el tercer capítulo, bueno, que se matase él, fue algo completamente sorprendente. Es ahí cuando entendí que podía pasar cualquier cosa. Esto es un puntazo porque mantiene una tensión increíble durante el resto de la obra. Sabes que puede pasar cualquier cosa. Hay situaciones en las cuales los personajes se pueden salvar, la pueden solventar de alguna manera, pero hay otras que son game over. La cosa es que Rafal comienza siendo el típico personaje pícaro. Es prácticamente un genio y sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer, qué decir para poder tener una vida de éxitos. Da igual si tiene que mentir, porque lo importante es que a él le vaya bien. Sin embargo, cuando descubre la teoría heliocéntrica, prefiere morir en nombre de la verdad
verdad que vivir siendo un mentiroso. Esta es una evolución brutal que se da prácticamente en 3 capítulos. Vadeni es un egoísta que no quiere compartir sus conocimientos con nadie. Quiere que su nombre pase a la historia como el descubridor de la teoría heliocéntrica. Sin embargo, acaba teniendo su punto de inflexión. Prefiere ceder cuando están torturando a Oxy antes que le saquen el ojo. Y se descubre que después de haber muerto, él había replicado el libro de Oxy en la cabeza de los mendigos para que su compañero pudiera salvarlo. Un gesto que parecía impropio de él, especialmente si vemos al personaje en sus primeras apariciones. Este personaje también evoluciona, al igual que Draka. Esta chica me parece que es un personaje interesante porque es quizá la primera que dice abiertamente que no cree en Dios y que su leitmotiv en la vida es conseguir dinero. Sin embargo, sacrifica el último recuerdo que tenía de su padre, unas monedas, para poder ayudar a los compañeros del Frente de Liberación de Hereje, para que puedan imprimir el libro y que todo el mundo lo pueda leer. Draka también evoluciona como personaje y acaba muriendo observando el amanecer y disfrutando de este, tal y como le dijo Schmidt, el cual se inspiró bastante al ver el cambio y la convicción que había sufrido Draka después de haber conocido a Jolenta. Los 3 primeros protagonistas mueren y lo hacen con la cabeza bien alta. Rafal no renuncia a sus ideales. Oxy pasa de ser un cobarde temeroso de Dios a estar convencido de que la teoría heliocéntrica existe y a luchar por ella. Y Draka muere con una sonrisa mirando el amanecer, contenta por haber realizado su cometido. Los 3 evolucionan como personas en este proceso. Curiosamente, o no tanto, a Nowak le sucede todo lo contrario. Muere dándose cuenta de que él es el villano de esta historia. Todas las muertes que él provocó fue en vano. Incluso la muerte de su hija era algo completamente evitable. El hecho de que la teoría heliocéntrica pueda ser aceptada posteriormente a la muerte de su hija es algo que entiendo que le pueda irritar. Porque si esto no hubiera sido de esta manera, su hija ahora estaría viva. De ahí que yo creo que tenga ese odio tan grande a la teoría heliocéntrica. Porque si esta era cierta, entonces su vida había sido una mentira y había perdido lo que más quería para nada. Es más, en su lecho de muerte, se da cuenta de que su hija era la líder del Frente de Liberación de Herejes. De lo contrario, ¿qué sentido tiene guardar el brazo cercenado de un cadáver? Es quizá la muerte más cruel de toda la serie. Se da cuenta de que su hija estaba viva y él pensaba que había muerto, provocándole un gran sufrimiento todos estos años. Sin embargo, su hija estaba luchando en nombre de lo que él más odiaba, el heliocentrismo. Y después de estos 3 primeros arcos, queda la gran pregunta. ¿El cuarto arco es un mundo alternativo o qué es? Toda esta duda nace de la existencia de un segundo Rafal, lo cual no tiene mucho sentido porque si existiese Rafal en esa época, tendría que tener muchos más años. Yo tengo 2 teorías de qué puede ser esto. Como digo, no hay una respuesta correcta porque el autor creo que lo que quiere es que pensemos, que no demos nada por seguro, que dudemos, tal y como dice el segundo Rafal. Así que ahí vamos. La primera es que todo lo que vemos hasta el capítulo 23, que conocemos a Albert, es algo ficticio. Es decir, no pertenece a la realidad. Pertenece a una narración que es inexacta, que no se conecta con la realidad de forma directa. Lo único real es la carta que llega a la casa donde vivía Potoki sobre el 10% de los beneficios del libro. Pero ya está. Esto sería una interpretación de Albert de cómo sucedió todo, ya que los registros quedaron borrados de la historia. ¿Y por qué digo que es una interpretación? Porque si os fijáis, hay muchos paralelismos. Por ejemplo, en la segunda parte del anime hay una escena donde un niño encuentra que Nowak ha matado a su padre. Esto se parece mucho a la escena donde Albert encuentra a Rafal matando a su padre por no querer compartir los documentos. El segundo Rafal, en este caso, hace el papel de Inquisición, pero completamente al revés. No lo hace para preservar la información, sino para divulgarla. Una ideología llevada al extremo. El padre haría el papel de Vadeni, ya que no quiere compartir los documentos. Recordemos que Vadeni no quería compartir nada con nadie porque quería que fuera su nombre el que pasara a la historia. Y en Albert podemos ver algo de Oxy, ya que es un niño completamente desbordado por la cantidad de información nueva que tiene que asumir. El segundo Rafal es una reinterpretación del personaje. Conserva el afán por querer descubrir la verdad. Sin embargo, su ideología está llevada al extremo. Esta vez no está dispuesto a morir por sus ideales, sino a matar por ellos. No obstante, quizá todo esto sea un poco rebuscado. Y la explicación de que es un universo alternativo tampoco tiene mucho sentido. Además, el cura al cual se está confesando Albert es el mismo que era compañero del discípulo de Nowak, ese al que mataron por liberar a Jolenta. Si constatamos que hay una continuidad, entonces no podríamos hablar de que es algo alternativo o que es ficción. Una interpretación mucho más sencilla es que el elemento discordante, que es el segundo Rafal, está hecho a propósito para desconcertar tanto al espectador como al lector. Es decir, el segundo Rafal no tiene nada que ver con el primero
pero son dos personajes completamente diferentes. O si queremos, podemos interpretar al segundo Rafal como una reencarnación, por así decirlo. Pese a que la obra está basada en Polonia, recordemos que esta es una obra japonesa, así que no es raro que haya este tipo de elementos. Pero esta reencarnación, por así decirlo, tiene como objetivo decir al lector o al espectador que, al igual que el primer Rafal murió por sus ideales, también podría haber matado por ellos, que podría haber llevado su ideología al extremo. Recordemos que el primer Rafal podría haber matado fácilmente a Nowak, pero prefirió suicidarse él solo, ya que lo que él quería era transmitir el conocimiento a las futuras generaciones. Y esto creo que es la clave. Rafal, Madeni, Oxy, Jolenta, todos murieron y sus nombres desaparecieron, pero lo importante es el legado que dejaron. Un legado que provocó de forma miraculosa que llegase una carta a donde vivía Potocki y de repente pasase por ahí Albert y escuchase el título del libro. Y de ahí se hizo la pregunta, la gran pregunta que le llevó a querer descubrir mucho más. El resto es historia, y nunca mejor dicho. Es decir, si el primer Rafal hubiera sido un niño completamente diferente, que no se pareciera en nada al segundo, no nos haríamos tantas preguntas. Lo que nos extraña es que son dos personajes idénticos y no nos cuadra para nada, ni por las fechas y porque está muerto. Que lo importante en sí no son los personajes, sino el legado que dejaron. Un niño de 12 años desencadenó una serie de eventos que terminaron por inspirar a Albert. Luego que el tutor de Albert fuera parecido a Rafal, compartiera nombre, aspecto e incluso su curiosidad por el mundo, pero no sus ideales, es simplemente una casualidad. Los registros se perdieron, así que es posible que la historia que conocemos hasta el capítulo 23 sea contada de una manera inexacta. Lo único que tenemos como certeza es que la carta llegó. La obra en conjunto me ha encantado, pero el final no me termina de convencer. Sé que hay mucha gente que lo considerará algo magistral, pero a mí no. Como digo, es algo completamente personal. Creo que ese segundo Rafal estaba de más. Con otro personaje podría haber transmitido el mismo mensaje de una forma más eficiente y clara, al menos para mí. Pero bueno, no creo que esto empañe la obra. En general, el nivel es altísimo. La animación me parece que está a la altura y la banda sonora también, acompañando los momentos emotivos y de tensión. Por cierto, el opening me ha gustado mucho y el primer ending más que el segundo. Me han gustado mucho los personajes, creo que están muy bien construidos y su desarrollo es brutal. Me gusta que la obra también trate a personajes como Jolenta sin esa aura de paternalismo hacia el espectador. No hace falta, como he dicho antes, que nos digan que el desprecio que sufre por ser mujer está mal. Tenemos a un personaje gitano como es Draka y sin embargo su desarrollo no tiene nada que ver con esto, ni se hace hincapié siquiera en toda la obra. En definitiva, es una de las series de anime que más he disfrutado en estos últimos años. Y me alegra porque a veces parece que el mercado de los seinen está algo vacío. Pero esta serie, desde luego, se ha ganado un hueco en mi memoria.